lo primero que quería hacer era expresar mi más sincero agradecimiento tanto al comité organizador como al comité científico de este sexto Congreso Virtual Interdisciplinar Iberoamericano de Enfermería y Fisioterapia por la oportunidad que me han brindado de poder participar en este espacio de encuentro, de reflexión y sobre todo de crecimiento profesional. También felicito a la organización por la excelente calidad de los trabajos presentados. Vamos, el anterior de María Soledad ha sido espectacular, me ha encantado y bueno, sobre todo va en la misma línea de mi línea de trabajo y entonces eso como que te hace que te ilusiones más, ¿no? Saber que hay mucha gente que cree en lo que tú crees. Y bueno, pues nada, sobre todo agradecer el que podáis manifestar el compromiso, la innovación y la vocación de mejora continua que caracteriza nuestra profesión. Este congreso también tiene un valor añadido y muy especial y es por lo que a mí me llamó la atención y es por su carácter multidisciplinar y también multicultural, porque nos permite compartir experiencias entre distintas áreas, distintos contextos y sobre todo distintos países, ¿no? Y como decía antes Marian, pues darnos cuenta que en Chile están en la misma situación que nosotros, ¿no? Bueno, pues sin entretenerme mucho más, voy a dar paso a mi presentación. Bueno, contaros que la seguridad del paciente se ha consolidado en las 2 últimas décadas como un eje estratégico de la calidad asistencial, pero sobre todo se ha consolidado como un derecho fundamental en los sistemas de salud contemporáneos. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, millones de pacientes en todo el mundo sufren eventos adversos que son prevenibles cada año y que tienen consecuencias bastante graves en los que podemos incluir la discapacidad o la prolongación de la estancia dentro del hospital, incluso pueden provocarle la muerte estos eventos adversos, ¿no? Estos incidentes generan además un notable impacto económico sobre los sistemas sanitarios y afectan de manera directa a la población, a la confianza que la población puede tener dentro de las instituciones sanitarias. Y es que hoy en día los catéteres venosos periféricos son los dispositivos invasivos más utilizados dentro del ámbito sanitario. Según los datos del estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales en España, del EPINE, el número de pacientes ingresados en los hospitales del territorio español con un catéter venoso periférico corto cada vez va en aumento y además este dispositivo se presenta como un factor de riesgo extrínseco de infección relacionada con la asistencia sanitaria más frecuente. La incidencia de estos efectos nocivos es considerable debido a lo que decía anteriormente, a esa creciente utilización de los catéteres venosos periféricos cortos y, sobre todo, a la elevada incidencia de flebitis. La variabilidad en las estimaciones de esta tasa de la aparición de la flebitis es enorme, manteniéndose un rango de aceptación que oscila entre el 20 y el 65% de los pacientes que portan un catéter venoso periférico corto. Lo que pasa es que también depende de otra serie de factores como la tipología del hospital, la capacitación de los profesionales, la adherencia a protocolos y, por supuesto, las características clínicas de la población que solemos atender. Pues bien, esta variabilidad nos manifiesta un doble reto. Por un lado, la necesidad de que estandaricemos cuidados y, por otro, la urgencia de implementar estrategias que sean sostenibles para reducir esa brecha entre la teoría que se nos plasma en las guías de práctica clínica y la realidad de la práctica diaria que tenemos todos en los distintos hospitales. La atención de enfermería desempeña un papel que se centra sobre todo en la prevención de la flebitis, no solo por su participación directa en la inserción, en el cuidado y en el mantenimiento y la retirada de estos catéteres, sino también por su capacidad de ser capaces de monitorizar signos tempranos de complicaciones y de aplicar medidas que sean correctoras y, sobre todo, de involucrarnos en la educación de los pacientes, tanto a nivel intrahospitalario como a nivel domiciliario. En este escenario, la prevención de complicaciones que se asocian a los catéteres venosos periféricos cortos, a todos los dispositivos invasivos, ocupa un lugar prioritario en las estrategias de calidad y, sobre todo, de seguridad clínica. La literatura científica documenta complicaciones como la flebitis, la tromboflebitis, infecciones locales y fallos prematuros del dispositivo, los cuales comprometen la seguridad del paciente y aumentan los costes derivados de la atención sanitaria.
pero no paro de hablar de complicaciones y de la flebitis, ¿no? Y todavía no hemos dicho qué es la flebitis, ¿no? Bueno, pues según la Infusion Nurse Society, yo pido disculpas por mi inglés, que no es muy fino, pero bueno, nos define la flebitis secundaria la inserción de un catéter vascular como la inflamación aguda de la mucosa interna de la vena, que se caracteriza fundamentalmente por dolor y por sensibilidad a lo largo de todo su trayecto, en el que se produce enrojecimiento e hinchazón y calor que se puede sentir en el sitio de inserción. Así pues, definimos de forma muy breve que la flebitis es la inflamación de la pared de la vena y que se debe a una alteración del endotelio y que se caracteriza por una serie de signos y síntomas como es el dolor, el eritema, la sensibilidad, el calor, la hinchazón, la induración, purulencia o el cordón venoso palpable. Hay una serie de factores que pueden contribuir, incluso que aumentan ese riesgo de flebitis, como son, por ejemplo, las características del paciente. Son, por ejemplo, la preparación inadecuada de la piel, el traumatismo de la vena durante la inserción, el tipo del material del catéter que vamos a utilizar para la inserción, la infusión de determinados fármacos, por supuesto, el tiempo de permanencia del catéter, la estabilización del catéter a la piel, la frecuencia del cambio de apósito y así podría seguir con un montón de factores más, ¿no? Y según su etiología, pues, bueno, podríamos distinguir 3 tipos de flebitis, mecánica, química e infecciosa, pero no voy a entrar a hablar de ellos porque la finalidad de este trabajo no habla sobre el tipo de flebitis, pero sí que quería meter un poquito en contexto. Bien, diversas sociedades científicas han desarrollado desde hace años una serie de guías de práctica clínica que van orientadas a prevenir todo este tipo de complicaciones de las que acabamos de hablar. No obstante, el impacto real de dicha guía en la reducción de las infecciones, pues la verdad es que no ha sido el esperado. Uno de los factores más determinantes es sin duda la experiencia y el nivel de entrenamiento de los profesionales que se encargan de la inserción y de la manipulación de los catéteres, ya que su competencia influye directamente en la disminución del riesgo infeccioso. Por lo tanto, la seguridad del paciente va a depender fundamentalmente de la implementación de programas de intervención multifactorial, como decía anteriormente María, ¿no? Y entre las acciones que están incluidas entre estos programas destacan pues, la utilización de materiales para terapia intravenosa que garanticen una máxima calidad, tanto científico como técnica, y que nos aseguren tanto la seguridad del paciente como la seguridad, nuestra propia seguridad, la seguridad de los profesionales sanitarios, ¿no? También otra acción podría ser el desarrollo de programas formativos y de actualización continua para los profesionales implicados en el cuidado y el manejo de los accesos vasculares y, por supuesto, la vigilancia sistemática y una evaluación constante mediante indicadores específicos tanto de calidad como de seguridad. Bien, la implantación de estas estrategias multifactoriales ha representado un avance significativo en lo que engloba la prevención de las infecciones que están asociadas dentro de la atención sanitaria. Ante esta realidad surgen proyectos estratégicos como es Flebitis Cero. Flebitis Cero se concibió como una iniciativa nacional que está alineada con los objetivos internacionales de la seguridad del paciente y va dirigido, como todos los proyectos de seguridad asistencial, en primer lugar, dirigido al paciente. Y este, en concreto, busca contribuir a preservar el patrimonio venoso de los pacientes. Se dirige a todos los hospitales de España. Inicialmente, el proyecto se pilotó en 24 centros hospitalarios. Actualmente somos más de 100 los hospitales que participamos dentro de este proyecto, distribuidos entre las diferentes comunidades autónomas del territorio nacional. La metodología de este programa, lo que sigue el proyecto, está dentro del resto de modelos de proyectos de seguridad del paciente que ya están implantados y que están evaluados. Todo ello, como decía anteriormente, son estrategias multifactoriales. Esto quiere decir que contemplan un bundle de medidas, un paquete de medidas que se aplican de forma conjunta y que permiten alcanzar los objetivos que nos planteamos. Así, Flebitis Cero es un programa cuyas unidades dianas son todas las unidades de hospitalización. Esto tiene un hándicap y es que dificulta mucho la implantación de estas medidas, la formación de los profesionales y, sobre todo, la adquisición de la cultura de seguridad. Hay otros programas y otros proyectos de seguridad del paciente que están muy enfocados a unidades críticas, sobre todo a la UCI, como es bacteriemia cero, neumonía cero, pero este es un proyecto muy ambicioso y al abarcar a tantísimas
a tantas unidades, pues es más complicado la adherencia y el cumplimiento, ¿no? El bundle de medidas que se estandariza con Flebitis Zero consta de 5 recomendaciones que están basadas en las mejores evidencias en cuanto a la inserción y el cuidado de los catéteres venosos periféricos y vienen dadas por las directrices marcadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por la CDC y por la Infusion Nursing Society. El proyecto Flebitis Zero surge en este contexto como una iniciativa estratégica y, sobre todo, basada en la evidencia, cuyo objetivo primordial y fundamental es reducir a cero la incidencia de flebitis mediante la implementación de protocolos estandarizados, auditoría sistemática y programas de formación continuada. Es un reto muy ambicioso y que yo conozco ahora mismo ningún centro de España tiene una incidencia de cero en flebitis. Lo que sí es cierto es que experiencias internacionales, especialmente en países con sistemas sanitarios avanzados, como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, pues han demostrado que la aplicación rigurosa de todas estas medidas pues, nos permiten alcanzar tasas muy bajas de complicaciones, no a cero, pero muy bajas de complicaciones, que por supuesto mejoran la seguridad del paciente y sobre todo optimizan los recursos. No obstante, a pesar del éxito conceptual del proyecto Flebitis Zero, su implantación homogénea en hospitales de diferentes niveles asistenciales presenta importantes dificultades. Entre las principales barreras identificadas se encuentra pues, la rotación frecuente del personal de enfermería, la resistencia al cambio aún en rutinas clínicas, la falta de referentes con formación avanzada en terapia intravenosa, la escasez de recursos para poder realizar la auditoría interna y la dificultad de garantizar la continuidad de las intervenciones a largo plazo. Estos obstáculos lo que hacen es que ponen de relieve la necesidad de que adoptemos enfoques innovadores que no solo transmitan los protocolos, sino que también acompañen a los equipos en su proceso de aprendizaje y de consolidación. Así, en este punto es cuando emerge la mentoría clínica interhospitalaria, presentándose pues bueno, como una solución prometedora y una estrategia transformadora. En este enfoque lo que consiste en que hospitales con experiencia ya consolidada en el proyecto actuemos como centros mentores, ofreciendo acompañamiento técnico, metodológico y cultural a aquellos centros que aún están en fases iniciales de implantación. Por lo tanto, la mentoría no se va a limitar solamente a la transferencia de un protocolo, sino que va a implicar la construcción de un modelo colaborativo de aprendizaje en el cual pues, vamos a compartir experiencias, vamos a resolver dudas en tiempo real, vamos a proporcionar herramientas que están validadas ya para la monitorización y se va a reforzar esa motivación de los equipos en la transición hacia las prácticas estandarizadas. La literatura reciente respalda que la mentoría clínica ya favorece una implantación más rápida y más segura de programas complejos de calidad. ¿Por qué? Pues porque reduce la curva de aprendizaje, porque minimiza los errores iniciales y porque fomenta la coherencia en la aplicación de las intervenciones. Además, también se ha observado que los modelos de mentoría refuerzan las competencias de los profesionales, tales como el liderazgo clínico de la enfermería, la capacidad para realizar auditoría, el trabajo en equipo y el hecho de que genera una cultura de seguridad mucho más sólida. Experiencias en proyectos de ámbito internacional, como el programa británico Reducing Catheter-Related Infection o en España Bacteriemia Cero, pues han demostrado que los hospitales que reciben apoyo de otros centros mentores muestran una mayor adherencia a los protocolos y encima alcanzan resultados clínicos que son mucho más sostenibles. Por eso, la mentoría clínica no solo va a aportar beneficios inmediatos sobre la seguridad del paciente al reducir la incidencia de flebitis y complicaciones asociadas a los catéteres venosos periféricos cortos, sino que también va a contribuir a que se creen redes de excelencia cooperativa entre los diferentes hospitales. Este modelo lo que hace es que fomenta la transferencia de buenas prácticas más allá de los muros de la institución individual, favorece la cohesión del sistema sanitario en todo lo que es su conjunto y garantiza que la innovación clínica sea compartida de forma equitativa
tanto entre centros grandes, medianos y pequeños. En definitiva, la integración de la mentoría clínica interhospitalaria en el proyecto Flebitis Cero representa un paso decisivo hacia la consolidación de una cultura de seguridad que va a ser homogénea, que va a ser sostenible y, por supuesto, que va a estar basada en la evidencia científica. Es una estrategia que no solo busca reducir esas complicaciones vasculares de las que hablábamos al principio, sino también de fortalecer la identidad profesional de la enfermería, en la que vamos a optimizar recursos sanitarios y vamos a generar un impacto organizativo que va a trascender a la prevención de la flebitis para convertirse en un modelo que se va a poder replicar en otros ámbitos de la seguridad del paciente. Bien, el objetivo principal de este trabajo ha sido la de proponer un modelo de mentoría clínica interhospitalaria que facilite la implantación efectiva, homogénea y sostenible del proyecto Flebitis Cero en hospitales con distintos niveles de desarrollo. Este modelo pretende, como decía antes, no solo reducir la incidencia de flebitis asociada a los accesos vasculares periféricos cortos, sino también de fortalecer la cultura de la seguridad del paciente y, por supuesto, el liderazgo clínico de la enfermería. Busca identificar y analizar los factores claves que van a favorecer la consolidación del proyecto en hospitales con experiencia, así como las barreras que dificultan su implementación o su implantación en centros que están en fases iniciales todavía, ¿no? El estudio también pretende evaluar el papel de la mentoría como herramienta de transferencia de conocimientos, la estandarización de procedimientos y la mejora de competencias profesionales, destacando su potencial para acelerar esa curva de aprendizaje de la que hablábamos antes y garantizar que el programa es un programa sostenible de buenas prácticas basadas en la evidencia. En un contexto más amplio, este trabajo también pretende aportar evidencia sobre la eficacia de estrategias de mentoría clínica como instrumentos de difusión de los proyectos de seguridad del paciente, proporcionando un modelo replicable ya no solo a nivel autonómico en Andalucía, sino a nivel nacional y a nivel internacional, que ya hemos visto que en otros países pues también la mentoría se utiliza para afianzar los proyectos. Busca servir de referente para otros programas hospitalarios de mejora de calidad y de seguridad clínica, consolidando el papel estratégico de la enfermería en la implementación de protocolos basados en la evidencia. Este estudio se llevó a cabo, lo que hicimos fue un análisis secundario de un estudio descriptivo mixto desarrollado en 16 hospitales andaluces que participaban en el proyecto Flebitis Cero. Este diseño mixto lo que nos permitió fue combinar datos cuantitativos y datos cualitativos, lo que nos proporcionó una visión integral de la implantación del proyecto y de los factores organizativos que pudieran influir en su éxito o en su fracaso. Los criterios de selección de los hospitales se basaron fundamentalmente en que fueran centros con participación activa dentro del proyecto Flebitis Cero durante al menos un año. La diversidad en tamaño y la complejidad asistencial, incluyendo hospitales de referencia regionales y comarcales, y la disponibilidad de registros sistemáticos sobre complicaciones de catéteres venosos periféricos cortos y la participación en auditoría interna. Pues bien, para la recogida de datos lo que hicimos fue utilizar indicadores cuantitativos como la antigüedad en el proyecto, el año de la última participación en la auditoría en Sinflebit, la existencia de equipos especializados en terapia intravenosa, el número de catéteres que se habían insertado, las tasas de flebitis que habían reportado y indicadores cualitativos como cuestionarios abiertos dirigidos sobre todo a los coordinadores de enfermería en los que se realizaron entrevistas semiestructurada y se hizo un análisis de las experiencias previas a la implementación. Esta herramienta permitió recoger información sobre liderazgo clínico, estrategias de formación, la motivación de los equipos, por supuesto las barreras organizativas y las medidas que habían adoptado para garantizar la continuidad del proyecto. El análisis se realizó comparando a hospitales con implementación ya consolidada y aquellos que aún estaban en fases iniciales. Y entonces identificamos patrones de éxito, factores que pudieran ser replicables y luego barreras que fueran recurrentes y estuvieran siempre presentes, ¿no? Se presentó especial atención a elementos como la cultura de seguridad, que ya veis que toda mi exposición va centrada en lo mismo, a la existencia de referentes de enfermería,
a la existencia de una formación continuada y la estandarización de los procedimientos y, por supuesto, a que hubiera una monitorización de resultados y se realizaran auditorías internas. Pues bien, a partir de los hallazgos se elaboró un modelo preliminar de mentoría clínica interhospitalaria que contemplaba la transferencia de conocimientos, el acompañamiento metodológico y la asesoría técnica y se hizo con el objetivo de facilitar la expansión homogénea y sostenible de este proyecto en un principio a nivel autonómico, que es lo que nosotros estamos coordinando ahora mismo. Este enfoque permite no solo evaluar la efectividad de la mentoría clínica como estrategia de implementación, sino también para proporcionar un marco teórico-práctico que nos sirva de guía para futuros programas de mejora tanto de la calidad como de la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario. El análisis realizado evidenció diferencias claras entre hospitales con implementación consolidada dentro del proyecto Flevity Zero y aquellos que se encontraban en fases iniciales, algo que nosotros ya sabíamos cuando iniciamos el estudio, pero que queríamos demostrar. Dentro de las fortalezas de los hospitales consolidados, el liderazgo clínico y la seguridad, la cultura de seguridad se puso de manifiesto en los centros con mayor grado de implementación, los cuales destacaban, ¿por qué? Pues porque tenían referentes de enfermería. Esos referentes estaban altamente formados y altamente comprometidos con la seguridad del paciente. Incluso estos profesionales actuaban como coordinadores del proyecto y eran los motivadores del resto de los equipos y eran los que se aseguraban de que existiera esa adherencia estricta a los protocolos. También pudimos observar que la existencia de una cultura de seguridad bien establecida contribuía a que el personal adoptara de manera natural todas esas prácticas estandarizadas y que se redujera la variabilidad en la atención. En cuanto a la formación continua y los programas educativos, pudimos observar que la implementación de programas de capacitación que estaban bien estructurados, que incluían talleres, simulaciones y auditorías periódicas, pues todo eso se mostró como un elemento clave para garantizar la calidad de los cuidados. La actualización constante de los conocimientos sobre la inserción, el mantenimiento y la retirada de catéteres venosos periféricos permitía minimizar los errores y anticiparse a complicaciones potenciales. En lo que se refiere al apartado de los sistemas de monitorización y auditoría, pues estos hospitales aplicaban de forma sistemática mecanismos de verificación de datos, realizaban auditorías internas y realizaban un seguimiento de indicadores de calidad, lo que permitió detectar pues, desviaciones para realizar unas correcciones prácticas y mantener la fiabilidad de los resultados. Respecto a las barreras en hospitales de incorporación reciente, la rotación frecuente del personal fue uno de los grandes hándicaps. La alta movilidad de la enfermería, pues evidentemente, imagino que como ocurrirá en todos los hospitales, dificulta que proyectos como este, tan extensos, se consoliden y que consoliden las competencias específicas a la hora de desempeñar la práctica asistencial diaria. Eso generaba una heterogeneidad en la aplicación de los protocolos, total, que era un poco desastroso, ¿no? Muchos hospitales en fases iniciales carecían de programas de capacitación estructurados o tenían recursos limitados y eso pues también afectaba a la estandarización de las prácticas y a que aumentara el riesgo de errores y por lo tanto pues incrementara el número de complicaciones. Por supuesto, la resistencia al cambio que seguimos encontrándola hoy día y es que algunos profesionales pues siguen presentando reticencia a modificar sus prácticas tradicionales, el yo siempre lo he hecho así, pues eso ¿qué hacía? Pues que retrasaba la implementación pues, de todas las nuevas medidas y generaba variabilidad en los registros de las complicaciones. Y por último, pero no menos importante, es que en estos hospitales pues no había procedimientos que estuvieran unificados y no había herramientas validadas para monitorizar los datos, lo que contribuyó a que existieran inconsistencias en la recopilación de datos y en la interpretación de los resultados. El modelo de mentoría propuesto consiste en que los hospitales con experiencia consolidada actuemos como mentores para los centros en fase que están iniciales, ¿no? Esta estrategia lo que va a permitir es proporcionar un acompañamiento directo y una asesoría técnica en la aplicación de los protocolos.
vamos a transferir herramientas que están validadas para la monitorización y la auditoría interna, vamos a diseñar estrategias conjuntas formativas adaptadas a las necesidades de cada centro para acelerar esa curva de aprendizaje y reducir los errores que están asociados a la implementación inicial. Vamos a intentar favorecer la estandarización de los cuidados, promoviendo la homogeneidad en la práctica clínica y en la recopilación de datos. Por tanto, los resultados arrojados por este estudio sugieren que la mentoría clínica interhospitalaria no solo nos va a facilitar el hecho de que adoptemos prácticas exitosas, sino que también va a contribuir a que el proyecto Flebitis Cero sea un proyecto sostenible, que va a fortalecer la cultura de la seguridad del paciente y el liderazgo clínico en los equipos de enfermería. Además, este enfoque de mentoría permite optimizar recursos. ¿Por qué? Porque va a reducir la necesidad de realizar una serie de intervenciones externas que van a ser costosas y promover, por supuesto, la transferencia de conocimiento de manera eficiente y que va a ser replicable. La experiencia andaluza refleja hallazgos consistentes con estudios internacionales sobre proyectos de seguridad del paciente y de prevención de complicaciones de catéteres venosos periféricos cortos. La implementación de estrategias de mentoría clínica puede considerarse un modelo innovador con aplicabilidad más allá del contexto regional, ofreciendo una guía práctica para hospitales de distintos tamaños y distintos niveles de complejidad en nuestro propio país o, como decía antes, hacerlo extensivo a otros países, ¿no? Como Chile. Este enfoque refuerza la posición estratégica de la enfermería, porque los enfermeros somos los agentes del cambio y somos capaces de mejorar la calidad asistencial y de garantizar la seguridad de nuestros pacientes, demostrando que la transferencia de conocimiento y la formación continua son nuestras mejores herramientas para consolidar proyectos de alta calidad como es Flebitis Cero. La mentoría clínica interhospitalaria emerge como una estrategia que puede ser factible, que puede ser innovadora y que puede tener un alto impacto para favorecer la expansión del proyecto. Que la experiencia de los hospitales con implantación consolidada demuestra que el acompañamiento de centros con experiencia a hospitales que están aún en fases iniciales va a favorecer la reducción de errores y la aparición de complicaciones asociadas a los catéteres venosos periféricos, porque van a asegurar la correcta aplicación de esos protocolos estandarizados y el seguimiento sistemático de los indicadores de calidad. Va a acelerar la curva de aprendizaje del personal de enfermería gracias a la transferencia directa de conocimientos, de buenas prácticas y de herramientas validadas para la monitorización y la auditoría. Y, por supuesto, pues va a promover la estandarización de cuidados, lo que va a reducir la variabilidad en la práctica clínica y nos va a permitir la comparabilidad fiable de resultados entre los distintos hospitales. La formalización de este modelo bajo una coordinación autonómica o regional presenta ventajas estratégicas ya mencionadas anteriormente durante toda la exposición, pero que voy a intentar resumir. En la optimización del uso de recursos tanto humanos como materiales, nos va a facilitar la continuidad de las buenas prácticas y va a fortalecer la cultura organizativa orientada a la seguridad del paciente. El hecho de que exista un marco institucional para la mentoría nos va a asegurar que las intervenciones van a ser sostenibles a largo plazo y que los logros alcanzados en los centros pioneros pueden reproducirse de manera homogénea en otros hospitales. Esto desde una perspectiva más amplia, la experiencia andaluza demuestra que la mentoría clínica interhospitalaria puede ser transferible a otros programas de seguridad del paciente, como es la prevención de las infecciones asociadas a catéteres centrales, la UPP o errores de medicación. Este modelo lo que hace es que constituye un referente metodológico para la implementación de proyectos de mejora continua, permitiendo que la enfermería desempeñe un papel estratégico en la consolidación de estándares de calidad asistenciales que están basados siempre en la evidencia científica. Y, finalmente, deciros que la institucionalización de la mentoría clínica no solo va a reforzar la sostenibilidad del proyecto Flebitis Cero, sino que también va a contribuir a desarrollar competencias profesionales, liderazgo clínico y una cultura de excelencia en el cuidado del paciente.
porque la integración de este enfoque en políticas sanitarias y programas de formación continuada puede generar un impacto muy positivo y medible en la seguridad del paciente, consolidando que la enfermería sea el motor del cambio dentro de los sistemas contemporáneos. Muchas gracias. Muchísimas felicidades por este trabajo tan interesante y tan práctico. Quería preguntarte, ¿qué estrategias consideras más eficaces para garantizar la sostenibilidad del modelo de mentoría clínica interhospitalaria una vez finalizada la fase inicial de acompañamiento entre hospitales? Bueno, para garantizar la sostenibilidad del modelo es fundamental consolidar la mentoría como una práctica que sea estructural y no que sea algo puntual en espacio y tiempo, ¿no? Esto implica, sobre todo, 3 líneas de acción. Primero, institucionalizar la figura del mentor clínico dentro de los planes de calidad y de seguridad, que estos mentores tengan su tiempo asignado y un reconocimiento profesional. Ahí lo dejo, ¿no? El segundo es mantener una red de comunicación activa entre los centros participantes que favorezca la continuidad de ese intercambio de experiencias y la actualización de los indicadores que vayamos obteniendo. Y, por último, que integremos los resultados del proyecto en una formación continuada, de modo que el aprendizaje siempre se mantenga vivo y que sea transferible a nuevos profesionales. Las nuevas incorporaciones tienen que estar al día de absolutamente todo lo que hacen. En resumen, que la sostenibilidad depende de que la mentoría deje de ser un proyecto y que pase a ser una forma de trabajar en red y, por supuesto, que esté apoyada siempre por la organización. Ahora mismo, tanto mi compañero como yo que estamos por lo de la mentoría, todo es de forma totalmente altruista en nuestro tiempo libre. Entonces, bueno, pues el hecho de que sea una figura reconocida, pues una palmadita en la espalda, ¿no? Que siempre nos viene muy bien. Enhorabuena, Victoria. Veo que igual tenemos las mismas barreras, sí, compartimos al final, ¿no? Un modelo muy similar. Ya en ponencias anteriores en otros años ya han hablado de este modelo de mentoría, en Sudamérica nos han hablado mucho también de este modelo y con muy buenos resultados. Veo que es un proyecto que de momento no sé si lo habéis empezado a implementar. Bueno, estamos con una fase muy inicial. Lo que yo entiendo, perdona, es que habéis hecho como una foto, ¿no? ¿De dónde partimos? Claro, nosotros ahora mismo tenemos la foto inicial de cómo está la situación dentro de toda la comunidad, tanto de hospitales que ya llevan y están consolidados en el proyecto y llevan muchísimos años. O sea, en mi hospital nosotros llevamos 5 años con la implementación, pero hay hospitales que llevan muchísimos más años. Entonces, y otros que hemos conseguido a través de la creación de las figuras de los coordinadores del proyecto autonómicos, que no existían. Andalucía es muy grande, con 8 provincias y una comunidad muy extensa. Entonces, el hecho de que de tener dos coordinadores, uno oriental y el otro occidental, permite tener toda la comunidad como un poco más arropada y saber el funcionamiento de cada uno. Entonces, llevamos funcionando desde principios de este año y hemos conseguido, a través de esta mentoría, de estos contactos, pues incluir este año dentro del proyecto de SimpleBit ya varios hospitales que se han adherido al proyecto, y fue cuando empezamos con todo esto, pues decir, vamos a ver qué situación inicial tenemos y hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Entonces entendimos que el realizar la mentoría, la formación, el seguimiento, el respaldar, el estar siempre ahí un 24/7 es fundamental para que estos proyectos sean sostenibles, sean factibles. Enhorabuena, es un proyecto maravilloso, magnífico. Yo creo que dentro de unos años espero que vengas a contarnos resultados de este proyecto, porque creo que es muy aplicable además a muchos otros ámbitos de los cuidados. Entonces, es un paso muy grande, yo creo, el que estáis dando
con estos programas de mentoría y que pone a la enfermería en un valor muy importante de la comunidad sanitaria. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es que aparte de la mentoría, es que, como decía antes María Soledad, ¿no? Los proyectos multifactoriales y multidisciplinares hacen que la calidad asistencial y la seguridad del paciente esté garantizada. Y si encima tienes a alguien que te guía, que te ayuda, que te acompaña para que todo eso funcione y que encima todos trabajemos de la misma manera, que si yo trabajo en Almería, el que trabaja en Granada, el que trabaja en Jaén o el que trabaja en Lugo, trabaja exactamente igual que yo. Hay que disminuir, intentar disminuir esa variabilidad clínica, ¿no? Que no puede ser que estés en Andalucía o en la misma provincia de Andalucía, en distintas provincias puedas recibir unos cuidados distintos. Vamos a ver, mientras tanto, si hay alguna pregunta en el chat, ¿vale? Que vayan saliendo y, mira, te dan la enhorabuena. La verdad es que, vamos... Nieves Sangrador te da la enhorabuena. La Fundación también dice que es una excelente exposición, que se nota la experiencia detrás del trabajo y te preguntan, ¿cuál consideras que es la barrera más importante a superar para que la mentoría funcione en hospitales en fases iniciales? Pues mira, fundamentalmente la barrera que más no hemos encontrado, lo he dicho antes en la exposición, la barrera fundamental es la rotación de profesionales. La rotación de profesionales, el Sistema Andaluz de Salud hoy en día, los contratos que dan pues son de muy corta duración, muchos contratos de refuerzo, en los que te tienen cada día ubicado en un servicio diferente. Entonces, es muy complicado cuando cada día tienes un enfermero distinto el hecho de poder implantar un proyecto de esta envergadura, porque no se permite una continuidad. Los programas formativos tampoco están estructurados en estos hospitales en fases iniciales. Hospitales consolidados como el nuestro tienen sus programas a inicio de año, presenciales, online, aparte de los cursos que da Plebiticero en su plataforma. Y luego los referentes. En los proyectos, en los hospitales en fases iniciales, normalmente no hay referentes. La mayoría de los que se están adhiriendo ahora son hospitales pequeñitos, en los que los equipos de terapia intravenosa tampoco tienen ningún tipo de protagonismo. Todo eso son una serie de barreras que nos vamos encontrando, que los grandes hospitales como los nuestros sí que tenemos y que nos permite hacer muchas cosas grandes, y los pequeños se ven muy limitados a la hora de poder implantar todo esto. Mira, Matilde. Sí, bueno. Tú. Dice ¿con qué nos recomendarías iniciar para cambiar el chip de los programas educativos? Difícil. Difícil. Sí. Mira, tienes que tener, lo primero es tener el apoyo institucional. Si tú no tienes un respaldo institucional que entienda la envergadura del proyecto, la aplicabilidad del proyecto, lo que tú puedes conseguir tanto para el paciente como para los profesionales, vamos mal. O sea, el respaldo institucional de la dirección, tanto de enfermería como gerencia, es primordial. Una vez eso lo tengas, puedes caminar lo que te dé la gana. O sea, ya es plantearte lo que quieras. Como decía antes, desde sesiones, nosotros damos sesiones por unidad, por unidades de hospitalización. Vamos los equipos de terapia intravenosa y los equipos de Plebiticero, vamos los dos y damos sesiones sobre inserción, sobre cuidado, sobre mantenimiento. 15, 20 minutos, una píldora informativa. Y terminamos ciclo y volvemos a empezar. Terminamos ciclo y volvemos a empezar. Tenemos, como os decía, cursos online, tenemos cursos presenciales, cursos que asociamos con otras buenas prácticas como la higiene de manos. Entonces, es todo dentro del campo de las buenas prácticas, todo lo que quieras implementar. Estamos haciendo en la Universidad de Almería también un experto en terapia intravenosa, en el que, bueno, pues promovemos todo eso y formación
lo puedes meter por donde quieras, pero sí que es primordial que si la idea es implementar proyectos Flebitis Cero, es que todos los profesionales del centro estén formados en Flebitis Cero y que conozcan en qué consiste el proyecto y en el bundle de medidas que pretende implantar. Y a partir de ahí, ahondar más. Porque, claro, tú puedes hacer la formación, pero si luego tu centro hospitalario no te da los apósitos reforzados, no te da los bioconectores, no te da... pues entonces poco puedes hacer. Por mucha formación que tú tengas, luego te encuentras con otras barreras, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco... No sé si he contestado vuestra pregunta. Sí, yo creo que sí. Pues sí. En el chat seguramente te van a hacer muchas más preguntas que puedas contestar. Sí, Felicidades. seguro. Sí, felicidades de nuevo, Victoria. Te deseamos desde luego mucho éxito en la continuación de este proyecto y esperamos seguir viendo tus avances. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y te esperamos en futuros congresos para que nos cuentes. Enhorabuena, de verdad, un proyecto muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Victoria.